ATP hasta diciembre. Javier Sluky. Bueno, como decíamos hace un rato, el gobierno anunció ayer oficialmente que va a continuar el plan de asistencia al trabajo y la producción hasta el mes de diciembre. Esto va a ser, en principio, para una de los sectores de las empresas que son los sectores más críticos de la economía, los que tardan más en reactivarse. Por ejemplo, turismo, por ejemplo, cultura, por ejemplo, deportes, entretenimientos. Esos sectores van a seguir teniendo el ATP como fue en los meses pasados, es decir, van a cobrar sus trabajadores en relación de dependencia entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos como máximo, siempre pagándose el 50% del salario. Para ellos la modalidad va a seguir igual, ¿sí? Ahora, también el gobierno anunció, como dijo el ministro Culfas, una recalibración, ¿sí?, del ATP en otras líneas. Anunció 3 líneas más, además de esta que acabamos de decir, ¿sí? Porque el cambio fundamental va a ser que ya no va a distinguirse por zona geográfica como había sido el ATP3. No sé si se acuerdan que el ATP3 dejó de usarse el criterio de todas las empresas, sino que se diferenció según las empresas que se encontraban en zonas de aislamiento y las zonas, en cambio, de distanciamiento. A las de distanciamiento se les pagó nada más un salario mínimo y a las de que siguen en zonas geográficas de aislamiento se les pagó hasta 2 salarios mínimos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Vimos que por la dinámica de la pandemia hay zonas del interior que volvieron a etapa de aislamiento cuando ya estaban en una fase más abierta. Entonces, en esta nueva fase, en el ATP4, se cambió eso y en cambio se va a establecer un esquema por facturación. Es decir, las empresas que en junio de este año hayan facturado menos que en junio de 2019 van a recibir entre un salario mínimo y 1.5 salarios mínimos por trabajador, siempre pagándose el 50%, ¿se entiende? Sí, sí, ¿O no? sí, sí. Si uno cobra 40.000 pesos de salario, le van a pagar 20.000 pesos, con un tope de 1.5 salarios mínimos. Claro. ¿Sí? Ahora, en cambio, si la empresa que usted tiene facturó en junio de este año más que en junio del año pasado, entre un 0%, o sea, lo mismo, o hasta un 30% más, en ese caso no va a recibir pago de salario, sino que va a recibir créditos subsidiados. Es decir, esa plata no va a ser totalmente subsidiada, sino en forma de crédito que hay que devolver, pero con una tasa muy accesible, ¿sí? Según entre cuánto. Es importante eso que detallaste, ¿no? Hasta un 30% más de facturación. Claro. Si son 29, igual te corresponde. Exactamente, con una tasa, en ese caso, casi del 15%. Si tu facturación fue un 5% más este año que en junio de 2019, la tasa de interés va a ser menor, cerca de un 5%. Bien. Si tu empresa facturó más de un 30%, en ese caso no accedes a el ATP en julio, digamos, al ATP de julio, quiero decir, este año, ¿sí? Y también hay otra cuarta línea, decíamos, para los sectores críticos sigue igual. Para las empresas que facturaron menos se les paga hasta 1.5 salarios mínimos, para las que facturaron más un crédito subsidiado y también va a haber una otra línea que contemple especialmente la situación de los trabajadores independientes de la cultura. Para ellos va a haber también los famosos créditos a tasa cero, como había para monotributistas en general. En este caso se va a incluir también a los trabajadores independientes de la cultura, que van a tener una línea accesible, porque en ese caso sí, la tasa de interés es cero, son créditos que tienen que devolver la plata, pero tasa totalmente subsidiada, con 12 meses de gracia, es decir, se empieza a pagar recién un año después de que reciben el dinero, ¿sí? Así que esas son las líneas que anunció ayer el gobierno. Bueno, muy bien, ayuda muy importante y muy interesante en esta época de COVID-19, sobre todo con las empresas que están pasando por un momento muy crítico y que hacen lo posible para no bajar las persianas y también para no echar gente, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que pasa. Claro, exactamente. Ayer el ministro Moroni, que estuvo también a la conferencia, recalcó que el ATP cumplió su función de mantener el empleo. Recordemos que también anteayer se prorrogó por 60 días más el DNU antidespidos y también se prorrogó el acuerdo entre la CGT y la UIA para que haya suspensiones cobrando un 75% del salario. Eso, mal que mal, ayuda a mantener el empleo, pero son cuestiones jurídicas. En cambio, el apoyo económico para mantener empleo es justamente a través del ATP, y dijo Moroni que eso
hasta ahora cumplió su función. Sí es cierto que hay algunas empresas que no pudieron seguir, lamentablemente seguramente van a cerrar más empresas por el contexto de la pandemia, pero en lo fundamental hay muchas que necesitan de este esfuerzo fundamental, valga la redundancia, del Estado para poder sostener su trabajo. Así que esperemos que esto siga en los próximos meses, como decíamos, para el sector más crítico, que va a tardar más en reactivarse, turismo, deportes, cultura, entretenimiento, va a seguir, ya lo dijo el gobierno, hasta diciembre, pagando hasta 2 salarios mínimos por trabajador. Eso es lo más importante, me parece también. Claro, por supuesto que todo esto también está supeditado al avance de la pandemia, de la cuarentena, y en la medida que los comercios no puedan desarrollar su actividad plena, imaginamos que la ayuda del Estado va a continuar, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Sí. habrá que ver, no es que se termine sí o sí en el ATP4, Sí, esto es sí, lo que anunció el gobierno ayer. Seguramente si la pandemia sigue en los próximos meses, vuelva a prorrogarse el mes siguiente, pero para el sector más crítico ya se sabe que hasta fin de año van a tener la misma ayuda. Muy bien, muchas gracias.